Detective Conan, caso cerrado de Fuego y Agua 41:50. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 41. Conan sonrió feliz a Aibara y al profesor mientras él, Hattori y Yukiko entraban en el laboratorio. Este había sido reorganizado para que hubiera equipo médico y una cama en una parte de la habitación, mientras que el laboratorio se había reducido a la otra. Tengo que decirles algo antes de darles la cura, declaró con calma el científico encogido mientras Conan se arrastraba y se sentaba en la cama. Habrá algunos efectos secundarios, así que les sugiero que permanezcan en su casa hasta que remitan. ¿Qué tipo de efectos secundarios?, preguntó rápidamente el detective mientras Yukiko se sentaba en una silla junto a la cama. Violencia, así que sugiero que tu madre se quede contigo para que no te vean. No te conviene si agredes o incluso matas a alguien accidentalmente. ¿De verdad será tan malo?, preguntó, temblando ante la idea de perder el control lo suficiente como para matar a alguien. Sí, respondió Aibara con su habitual aburrimiento, es la consecuencia de que hayas tomado el veneno 2 veces y por eso la cura funcionará. No puedo tomar la cura, me mataría, pero tampoco la quiero. Voy a reconstruir mi vida desde cero. El científico suspiró y continuó. Todas las pruebas informáticas que he realizado han mostrado un nivel de hormonas y testosterona significativamente elevado, pero lo más probable es que se estabilice en un par de semanas, y luego podrás volver a tu vida normal, pero hasta entonces tendrás peores cambios de humor que una mujer con la regla. Yukiko sonrió divertida, mientras que Hattori se rió de su comentario. No tiene gracia, refunfuñó Conan y fulminó con la mirada al detective de Osaka. Le di mi reloj a Yukiko-san para que te dispares si pierdes el control, y tú deberías dárselo. He modificado las agujas para que contengan un somnífero que no interfiera con la cura. Me gustaría que Hattori se quedara un par de días hasta que puedas controlar tus arrebatos de ira, y no te preocupes si lloras sin saber por qué. Conan hizo una mueca al oír sus palabras. No le gustaba llorar. Hattori rió disimuladamente, obviamente pensando en él llorando, y Conan lo fulminó con la mirada. Creo que ya no te quiero aquí, ¿de verdad eres un amigo o solo disfrutas del dolor que voy a tener que soportar?, preguntó el niño, y Hattori negó con la cabeza. Es divertido imaginarte llorando, tú nunca lloras, sonrió el detective, pero si lo necesitas, tengo un hombro para ayudarte. Conan lo miró con la mirada perdida, aunque las palabras de Hattori sonaron un poco a insulto, se sentía bien saber que estaría ahí en las buenas y en las malas. Entonces, o todo o nada, le sonrió Conan y ella asintió. Te haré varios exámenes más tarde y comprobaré tu fuerza y capacidad física, solo para asegurarme de que estás bien. Aibara tomó una bandeja del banco y llenó un vaso de agua. Va a ser muy lento y muy doloroso, colocó la bandeja en la mesita junto a él. Va a cambiarse, señaló la científica, señalando la ropa cuidadosamente doblada al pie de la cama. Conan ni siquiera la había visto, y ustedes dos deberían salir. Si algo sale mal, solo estorbarán, declaró mientras miraba a los otros dos. Aibara se acercó a la pared y corrió una pequeña cortina alrededor de la cama. Bien, salgan, oyó Conan que los echaba, cerraba la puerta con llave mientras miraba la pastilla después de cambiarse. Aibara, preguntó Conan frunciendo el ceño mientras leía las letras, ¿por qué le pusiste al antídoto H421? Aibara retiró la cortina con una leve sonrisa. ¿Todavía no has averiguado los números? ¿O por qué te dije que firmaras tu carta de amor con él, Meitantei?, preguntó Aibara, mirándolo divertido. Eso no era una carta de amor. Gruñó Conan, frustrado, y la miró con el ceño fruncido. Si H 4869 significa Sherlock, ¿qué crees que significa el antídoto H 421? Preguntó con suficiencia, y el detective abrió los ojos de par en par al comprender lo que quería decir. Ah. Por eso me dijiste que marcara la letra con K 421. Le pusiste mi nombre. H Shinichi. Era tan fácil que lo hice más difícil de lo que era. Rió Conan. Intentaba unir las letras en una palabra, como 1412. Sí, pensé que era apropiado, ya que esa cosa puede matar a cualquiera menos a ti. ¿Te la vas a tomar o no? Conan sonrió mientras tragaba la pastilla y bebía el agua. ¿Van a mirar tú y Agasa Akase?, preguntó mientras Agasa se sentaba junto a la cama. La científica asintió mientras ella ponía en marcha todas las máquinas a su alrededor. Toma, métela en la boca. Es la férula oclusal que hicimos hace una semana. Conan tomó la férula y se quedó mirando la línea conectada a ella.
¿Por si me la trago? Preguntó, arqueando una ceja. No, es para poder sacármela sin que me muerdas, cuando ya no puedas más. No siento nada, comentó después de un par de minutos. Te dije que sería lento, gruñó Aibara, molesta. Es tan lento como el que le puso nombre, añadió murmurando mientras sacaba algo de debajo de la cama y Conan la observaba con preocupación. ¿Sujeciones? Comentó, y Aibara asintió mientras miraba su reloj. Está a punto de empezar, dijo la científica, quitándose los tapones para los oídos. Kaito frunció el ceño. Sin billetes de aeropuerto ni de barco, ¿se quedarían en Japón? Hii se giró hacia él y esperó a que el ladrón ideara un plan. El mago volvió a sacar el teléfono y marcó a la agencia de detectives. Esperó. Probablemente no habría respuesta debido a la hora, y sonrió cuando contestó una mujer. Agencia de detectives Mouri. Ran, dijo Kaito, disculpa que llame tan tarde, ¿está Conan? ¿Shinichi? Preguntó Ran aturdido y resopló molesto. No, su avión salió hace 5 horas, a las 9. ¿Algo más? Su tono era áspero y frío. Seguía enfadada con el detective a pesar de haber empezado a salir con Isamu. Ah, dijo Kaito, frunciendo el ceño. Su atraco había empezado a las 9 y llevaba hablando con Tante y Kun unos 20 minutos después, lo que significaba que Tante y Kun había vuelto a mentir. El ladrón suspiró profundamente, frustrado. Perdón por haberte tenido despierto, buenas noches, Ran. Kaito colgó y Hii lo miró con los ojos muy abiertos. Bokchama, usaste tu propia voz. Sí, mi voz se parece a la del detective del este, Kudou Shinichi, sonrió el ladrón y Hii asintió. ¿Y ahora qué hacemos? Veamos. Tante y Kun le mintió a Mouri-chan sobre tomar un vuelo. Quizás la espeluznante Aibara lo sepa. Hii asintió y salió del estacionamiento. Alto aquí, murmuró el ladrón, y Hii obedeció. Bokchama, todavía estamos a un par de manzanas de su casa, podría acercarme en coche. No, yo me voy desde aquí. Voy a entrar a robar unas gafas rastreadoras, sonrió Kaito al asistente. Y tienen un transmisor. Solo tengo que sincronizar la frecuencia y conectar mi rastreador al ordenador. La chica Aibara probablemente ya esté dormida, así que no hay necesidad de tocar al dragón dormido. Kaito se colocó el monóculo sobre el ojo y el sombrero. Espera aquí, ordenó, y desapareció en la noche. El ladrón corrió por los patios y trepó con facilidad los muros que separaban las casas cerradas hasta llegar a la que más le gustaba. La casa del profesor era fascinante y tenía una forma curiosa. Hermosa si le preguntaban a Kaito, pero claro, al ladrón le gustaba cualquier casa que le hiciera querer subirse, y la casa de Agasa sin duda parecía un parque infantil. El mago recorrió la casa rápidamente al ver que las luces seguían encendidas y echó un vistazo al interior de la sala. El detective del oeste, Hattori Eiji, estaba sentado en el sofá y parecía más pálido que una sábana. Kudou Yukiko, sentada a su lado, era aún más pálida que el detective y temblaba. Se tapó la boca y la nariz con las manos. Parecía estar a punto de llorar o desmayarse. El detective dijo algo y le dio unas palmaditas en la espalda. La mujer respondió abrazándolo y lloró sobre su hombro. Tante Yan pareció tenso por un momento antes de empezar a murmurar palabras tranquilizadoras. Kaito frunció el ceño. No entendía qué pasaba. El ladrón se acercó a la ventana de la cocina y la abrió rápidamente. No sé qué haré si vuelve a empezar, sollozó la mujer. No puedo soportarlo. Suena tan doloroso. Kaito entró en silencio mientras escuchaba a escondidas la conversación. No puedo ni imaginarme el dolor que debe estar sintiendo. Ay, mi pobrecito. Oyó gritar a Yukiko. Ya debe haber terminado, todas las otras veces solo gritó una vez y luego se dio la vuelta, la voz de Hattori era débil y un poco tensa. Han pasado horas, debe haber terminado, parecía que el detective intentaba tranquilizarse tanto como a la mujer. El detective debió sentirse observado porque giró la cabeza y frunció el ceño ante lo que vio. Kaito Ukid estaba de pie en la habitación. Maldita sea. ¿Qué haces aquí? Fuera. Exclamó la mujer, que lo miró con dificultad. Kid no se movió, así que el Osakano suspiró molesto y lo fulminó con la mirada, pero por alguna razón no lo ahuyentó. Tras un rato de observación, la puerta del sótano se abrió y Aibara entró. Lo miró de reojo y rió entre dientes. Debería haberlo sabido, dijo mientras se acercaba a Yukiko y le susurraba algo. Kaito aguzó el oído, pero no pudo oírla. La mujer corrió al sótano y el científico encogido se volvió hacia Kid con una sonrisa divertida. Entonces, Kaito Ukid-san, ¿qué haces aquí?
No te sorprende verme, respondió la ladrona, y ella negó con la cabeza. ¿Dónde está Tantei-kun? Si te refieres a Edogawa-kun, entonces se ha ido. ¿Qué te dijo para que lo buscaras? No mucho, me dio algo, y ese algo puede ponerlo en peligro, respondió Kid evadiendo todo lo posible. Usando tu curiosidad en tu contra, creo que me gusta su estilo, rió el niño divertido, pero no tienes por qué preocuparte por Edogawa-kun, se ha ido. Se ha ido. ¿Se ha ido a casa, o se ha ido? ¿Se ha muerto? Preguntó Kaito Ukid y Aibara sonrió. Buen ladrón, lo elogió como si fuera un perro. Kaito se estremeció. No le gustaba. ¿Sabes qué preguntas hacer? Kaito decidió que sí, la chica Aibara era peor que Akako. ¿Acaso la chica había envenenado a Tantei-kun antes? ¿Cómo podía soportarla? Se fue, como si se hubiera ido. Se fue, como si Edogawa Conan nunca existiera. Se fue, como si ahora no existiera. Un nombre falso no puede morir, y un nombre falso no tiene hogar. Hattori la miró, preguntándose cuánto sabía el ladrón. Pero el verdadero Tantei-kun tiene un hogar. Sí, fue lo único que dijo, obviamente disfrutando de ocultar la información. ¿Dónde? Aibara le dedicó una sonrisa maliciosa y él entrecerró los ojos. Justo al lado, se encogió de hombros con una sonrisa pícara y Kaito Ukid resopló. Obviamente era mentira. Cierto, dijo lentamente, te estaba escondiendo de esa organización, junto a su propia casa. La casa de Kudou Shinichi. Kid se detuvo en seco. K421, ¿significaba Kudou Shinichi? ¿Lo había maldecido una bruja y luego lo había reducido a un niño? ¿O eran dos brujas? ¿Cómo logró enfadar a dos brujas? ¿O solo había una bruja muy enfadada? Aibara observó con diversión cómo el ladrón fruncía el ceño, pero luego negó con la cabeza. Edogawa Conan está a salvo. Lo pusieron bajo custodia del FBI alrededor de las 11 y ya lo sacaron del país, mintió Aibara, sonriendo con sorna al ladrón. Ah, ya entiendo, dijo Kid, mirando hacia la puerta del sótano. ¿Te importaría si me prestas unas gafas? Suspiró Aibara. Sí, me importaría. No puedes quedártelas. Edogawa Fumiyo era agente del FBI. Hattori rió divertido ante la pregunta y respondió. No, Edogawa Fumiyo fue interpretado por Kudou Yukiko, por eso sabíamos que eras un impostor. El ladrón rió entre dientes y echó otro vistazo a la puerta cerrada. Aibara frunció el ceño. A Kudou-kun no le gustaría que el ladrón lo viera en ese estado. ¿De quién hablabas antes? Aibara resopló. Tendría que actuar, ya que Kaito Ukid tenía una curiosidad inagotable, y sin duda iría allí. Nadie, dijo Aibara mientras se acercaba a los cajones junto a la puerta. Kudou Shinichi, dijo el ladrón, está ahí abajo, ¿verdad? Por eso Kudou-chan estaba tan molesto. El científico abrió uno de los cajones y sacó algo. No, dijo Aibara con calma, pero eso no significa que pueda dejarte entrar. De repente, un arma le apuntó a Kid y se quedó paralizado. Aibara. ¿De dónde la sacaste? Hattori Hadeoi se quedó mirando el arma. Del FBI, era de Kudou-kun, pero no la quería, así que la tomé, sonrió con suficiencia, y aunque no quiera dispararte, lo haré, y no dispararé con ese chaleco antibalas tuyo. De acuerdo, dijo Kid un poco nervioso y levantó las manos. ¿Quién sabía dónde dispararía el niño? ¿Acaso sabía usar un arma? ¿Qué escondes ahí abajo? Preguntó el ladrón, retrocediendo lentamente hacia la ventana por la que había entrado. Sal. Ya. Dijo el adolescente encogido con ojos fríos como el hielo, y el ladrón se dio la vuelta y saltó por la ventana. Hattori, cierra la ventana y las cortinas. Luego podrás unirte a nosotros en el laboratorio. Aibara bajó al sótano, dejando al detective solo. Kaito frunció el ceño, molesto, sentado en un árbol, observando al detective cerrar todas las cortinas de la casa. Hii-chan, murmuró Kaito por los auriculares, la loca de Aibara estaba despierta y me echó con una pistola. Esconden algo en el sótano, creo que es Kudou Shinichi. ¿En serio? ¿No era él al que no pudiste encontrar antes? ¿Vas a preguntarle por tu padre? Por su conversación, parecía que le pasaba algo. Voy a poner cámaras en todas las entradas posibles. Cuando salga, lo sabré, dijo Kaito, y empezó a montar la vigilancia. A Hattori solo se le permitió entrar al laboratorio después de que Aibara le diera un pellizco para comprobar que no era Kid disfrazado. Kudou Shinichi estaba acostado en la cama, con las manos y las piernas sujetas, y dormía plácidamente. Yukiko le daba palmaditas en la frente con un paño húmedo y una mirada de alivio. Un monitor cardíaco sonaba y un desfibrilador estaba colocado junto a ellos. ¿Cómo está?
Se preguntó el detective del oeste, mirando fijamente a su amigo. Está estable, lo peor ya pasó, respondió, y Yukiko suspiró mientras se relajaba. No sé qué tan fuertes serán sus arrebatos de ira, pero Akase y yo te hemos preparado otra droga, es más fuerte. Si te quedas sin agujas, te la pondré en una pistola o algo así. Aibara hizo una pausa cuando el monitor cardíaco de Shinichi empezó a acelerarse. Akase, una vez me hablaste de una salida secreta de la casa, ¿dónde está? Justo al lado de esta habitación, respondió Agasa. ¿Qué? ¿Una salida secreta? ¿Por qué tienes una salida secreta? Preguntó Atori rápidamente, atónito, y Yuki corrió. Yuru-chan es el dueño de ambas casas. Hizo el pasadizo entre ellas para poder huir de los editores. Pero lo encontraron escabulléndose a Takasa y pusieron guardias aquí también. Yukiko soltó una risita y un bufido salió de la cama. Kudou. ¿Estás despierto? Atori sonrió y Shinichi intentó decir algo, pero solo logró un silbido. Shinichi pareció confundido e intentó mover las manos, pero no pudo. Miró las ataduras como si no pudiera creer lo que veía y luego las miró, exigiendo una explicación. Parece tranquilo, puedes liberarlo, dijo Aibara y cogió su portátil del banco en la parte de la habitación que hacía de laboratorio. No intentes hablar, Kudou-kun. La chica le entregó la computadora y se subió a la segunda silla. Ah, y le dije a Kip que Edogawa-kun está bajo custodia del FBI, así que ya lo sabes. ¿Qué pasó? ¿Cómo recuperé mi cuerpo? ¿Por qué estoy inmovilizado? ¿Un pasadizo secreto? Escribió Shinichi en el documento y luego dirigió la computadora hacia los demás. ¿Cuánto recuerdan? Preguntó Aibara. No le preocupaba su pérdida de memoria. Cenamos y Kid estaba sentado frente a mí. Vale, has olvidado más de lo que pensé. No te preocupes, tus recuerdos volverán. Es por el trauma de regenerar tu cuerpo. Te llevó 3 horas y 17 minutos de pura tortura, tú también recuperarás esos recuerdos, le informó con frialdad, y Shinichi hizo una mueca. Recordar 3 horas de dolor no era un pensamiento agradable. Cuando recuperes la memoria, en un par de horas, sabrás por qué te sujeté, y el pasadizo secreto es para evitar al ladrón que probablemente esté fuera de la casa. Puede que ya esté dentro, pero le dije que le dispararía si volvía a entrar. Shinichi rió, una risa extraña que no sonaba más que un leve silbido, y luego se agarró la garganta con expresión de dolor. El pasadizo secreto. Yukiko le sonrió. ¿No te acuerdas? Siempre jugabas en él, fingiendo que perseguías criminales. Su madre rió entre dientes y Shinichi frunció el ceño, pero luego le dedicó una expresión de ¿es broma? Antes de escribir algo en el ordenador. ¿Eso es un pasadizo secreto? Sí, Shin-chan, respondió ella, y el detective negó con la cabeza. Hay un montón de pasadizos por la casa, ¿verdad? Shinichi garabateó rápidamente y encendió el ordenador. Sí, lo hay. Yuru-chan lo quería así para poder escribir mejor, pero creo que solo quería jugar en ellos o escaparse, rió Yukiko y Shinichi suspiró. Sabía que mis padres estaban locos, pero no me lo esperaba hasta este punto, escribió en el ordenador y se lo giró a Atori, haciendo que el detective de Osaka sonriera divertido. Shinichi estaba sentado de rodillas en el suelo de la cocina. Se recogía el pelo y apretaba los dientes. Estaba teniendo otro ataque de ira y trataba desesperadamente de controlarlo. Atori, a un par de metros de él, le apuntaba con una pistola. Era la pistola tranquilizante especial que Aibara le había hecho, por si Shinichi perdía la batalla consigo mismo. ¿Kudou? Preguntó con cautela el detective de Osaka. Cállate. Rugió Shinichi e intentó respirar hondo. Atori obedeció y no se movió de su sitio. La última vez que había intentado consolar al otro, le habían puesto un ojo morado por el esfuerzo. De repente, Shinichi se soltó del pelo y se apoyó en el suelo con las manos, temblando y jadeando. Se había acabado, por ahora. Kudou, dijo Atori preocupado y se acercó a su amigo. Quizás debería quedarme un par de días más, hasta que puedas controlarte sin destruir nada. El detective del oeste echó un vistazo al agujero en el armario. Sí, sería un detalle de tu parte. Tengo miedo de lastimar a mamá. Sé que puedes conmigo, pero soy más fuerte que ella. ¿Necesitas algo para quedarte? ¿Ropa? ¿Libros? Atori asintió. Podría irme esta noche después de que te hayan sujetado y volver temprano por la mañana. Shinichi asintió. Odiaba que lo sujetaran por la noche, pero era la orden de Aibara, y la había obedecido rápidamente cuando ella le planteó la posibilidad de matar a Atori y a su propia madre por la noche. Hola, Atori. Gracias. Significa mucho para mí, sonrió Shinichi al detective mientras lo ayudaban a levantarse.
Lo harías por mí, sonrió Hattori. Ahora ve a buscar ese café por el que te enojaste. La cafetera se apagó cuando te enojaste porque estaba vacía. Hattori se rió y Shinichi lo miró con enfado mientras salía de la habitación. ¿Sabes qué es lo más aterrador de los ataques? Empezó Shinichi al entrar en la biblioteca y Hattori levantó la vista del libro que leía. Creo que puedo entender por qué la gente mata, o al menos, por qué algunos matan. Shinichi se sentó junto al escritorio y dio un sorbo a su café. Si alguien les provocó un ataque y lo mataron, lo entiendo, e incluso creo entender si intentaron encubrirlo. Shinichi volvió la mirada hacia Hattori. De verdad, me asusta, me aterroriza. ¿Me estoy volviendo como ellos? ¿O simplemente me estoy acercando a lo que son? ¿Qué tan lejos estoy, en este momento, de ser un asesino? Hattori negó con la cabeza con una sonrisa. Au, eso es precisamente lo que te hace diferente de ellos. No piensan así, solo se preocupan por sí mismos. Te han envenenado y sigues preocupándote por herir a otros. Ellos no han sido envenenados. El detective de Osaka frunció el ceño mientras Shinichi murmuraba algo y miraba fijamente su café. ¿Tienes algún otro tipo de ataque ahora mismo, un ataque de filosofía? Preguntó Hattori, parpadeando confundido. No lo sé. Me siento mal, dijo Shinichi, golpeándose la cabeza contra su tarea de inglés con un grudido. Justo después de que Shinichi terminó su tarea, tuvo otro ataque de ira, causado por su enojo por la tarea. Lo que le hizo romper los papeles solo para verse obligado a rehacerlos después de que se calmó. Shinichi empezaba a acostumbrarse a la angustiosa lentitud de los días y empezó a deambular por la casa buscando más pasillos. Yukiko había notado que sus cambios de humor empeoraban con la hora de cenar, probablemente debido a los niveles de azúcar, y ella intentaba prepararle la comida antes y con menos tiempo entre comidas. Sin embargo, ese día, cuando llegó la hora de cenar, Shinichi no quería comer y terminó sufriendo otro ataque de ira, tirando su plato vacío al suelo, rompiéndolo en 1000 pedazos. Después de calmarse, se veía tan triste y molesto que Yukiko no pudo hacer más que reírse de su ternura, lo que hizo que su hijo la mirara confundida. Shinichi se metió en la cama a trompicones temprano por la noche. Estaba tan cansado que apenas podía caminar. Los ataques empeoraban y se hacían más frecuentes cada día, y se preguntaba distraídamente cómo sobreviviría si continuaban. Su madre y Hattori hablaban, pero no entendía lo que decían. Estaba demasiado cansado. Shinichi sintió la suave tela que cubría el anillo metálico, apretándose alrededor de su cuello, y el suave cuero de sus ataduras alrededor de sus muñecas. Buenas noches, Kudou, soltó Hattori con una risita y cubrió al otro adolescente con la manta. GNI, exclamó el detective, casi dormido, antes de caer completamente inconsciente. Era la primera vez que podía soñar desde que recibió la cura. Era el mismo sueño molesto de siempre, así que, por supuesto, tenía que ser sobre ese ladrón estúpido. Shinichi perseguía a Kaito Uki por pasillos tortuosos dentro del oscuro edificio donde había ocurrido el robo, pero había algo diferente en el sueño, lo presentía, y estaba más cerca del ladrón que nunca. ¿Lo atraparía? Shinichi lo persiguió con creciente anticipación. De hecho, se estaba acercando y esbozó una sonrisa depredadora. El ladrón esbozó una sonrisa por encima del hombro y subió corriendo las escaleras. Eso era todo. Subirían corriendo las escaleras y Kid desaparecería por la puerta, pero cuando por fin lo lograra, Kid saltaría del edificio con esa sonrisa molesta dibujada en la cara justo después de decir: quizás esta vez no, Tantei-kun. Shinichi frunció el ceño en su sueño. Era realmente diferente. Normalmente, Kid estaría varios pisos por encima de él, preparándole trampas, pero ahora estaba justo frente a él. Shinichi sonrió al darse cuenta de que su mente estaba imaginando el escenario más probable. Era imposible que Kid pudiera escapar de él en su propio cuerpo. Sabía que todo era un sueño, pero no podía controlar nada. Intentó agarrar el manto que se balanceaba justo frente a él. Su mano lo atravesó y resopló molesto. Claro que Kid tiene que ser intocable, aunque esté ahí. El detective salió disparado por la puerta del tejado. Estaba vacía y Shinichi frunció el ceño. Caminó lentamente hacia el centro del tejado. El ladrón no estaba a la vista. Sopló una brisa y la puerta se cerró de golpe, obligándolo a darse la vuelta. Debo decir, Tantei-kun, Kaito Kid le sonrió, apoyado en la puerta con aspecto relajado y extrañamente divertido, eres más rápido en tu cuerpo real, pero no tan observador. La luna se abrió paso entre las nubes y las bañó con su blanco resplandor. El ladrón parecía brillar en la luz.
Gracias, pero esperaba que estuvieras en el borde o que lo hubieras saltado, así que no pensé que hubiera nadie aquí arriba, dijo Shinichi y se metió las manos en los bolsillos. El detective esbozó su sonrisa cómplice, esperando la parte del sueño que nunca había visto, y la sonrisa de Kip se ensanchó. «Hay algo en que te persigan de esta manera», empezó el ladrón, apartándose de la puerta para acercarse al detective. «Es genial. La emoción, el peligro, la adrenalina». Ki caminó hacia él y su monóculo brilló a la luz mientras se movía con una postura felina. Se veía imponente, y Shinichi sintió que el corazón se le aceleraba. El aleteo de la capa con la brisa lo hipnotizaba, y cada paso acercaba al ladrón. Kid se detuvo frente a él y rozó cuidadosamente la mandíbula de Shinichi con una mano enguantada. Pero bueno, quizá esto sea todo lo que quiero. Sus labios quedaron a un suspiro de los de Shinichi, y él no hizo nada por apartarse. El detective lo sostuvo con firmeza por la cintura y lo atrajo hacia sí, sintiendo una sonrisa burlona muy cerca de su boca. «Sí, esto es lo que quiero», murmuró el ladrón, y Shinichi, vencido por la intensidad del momento, se dejó llevar en un contacto que fue breve, pero eléctrico, como un destello que recorría todo su ser. El aire entre ellos ardía, cargado de emoción y de algo más que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. El detective abrió los ojos con un jadeo de pánico y observó rápidamente su entorno. Estaba oscuro, estaba solo, el reloj marcaba las 6:30 de la mañana, y suspiró aliviado. Shinichi sentía cómo le ardía la piel de las mejillas, pero también todo el cuerpo, y el corazón le latía con fuerza. «Sí, esto es lo que quiero», repitió las palabras y miró al techo con los ojos muy abiertos. No podía ser. Él, Kudou Shinichi, no podía estar enamorado de Kaito Uki, pero la vibración intensa de emoción y anticipación en sus venas decía lo contrario. Oyó las gruesas cuerdas moverse al levantar las manos y las vio temblar ante sus ojos. No, era peor que un simple capricho. Sentía un deseo imposible de ocultar. Lo consumía, lo envolvía. Anhelaba la cercanía del ladrón, necesitaba su presencia más allá de lo razonable, ansiaba sus palabras y la chispa que encendía en él. Shinichi mordió el labio al sentir cómo una oleada de emociones lo invadía solo de pensar en Kid, y cerró los ojos avergonzado. Estaba enamorado de un ladrón y de un hombre. ¿Qué haría? Sabía que Kaito Ukid intentaba atraer a los asesinos de su predecesor, y en su lugar, Shinichi habría hecho lo mismo, pero para el mundo, él seguía siendo un criminal. Incluso dejando eso de lado, solo una parte de la gente se declaraba abiertamente diferente en sus preferencias, la posibilidad de que el ladrón correspondiera a sus sentimientos era muy baja. Las estadísticas mejoraban un poco si pensaba en quienes tenían una visión más amplia del amor. Shinichi había estado enamorado de Ran, ¿verdad? Los había imaginado casándose y cuidando de sus hijos, pero nunca nada más allá de eso. La idea de sobrepasar un beso con ella lo incomodaba, mientras que, en contraste, no podía evitar sonrojarse al imaginar cualquier gesto de cercanía con Kuroba Kaito. ¿Eso lo convertía en homosexual o bisexual? Shinichi frunció el ceño y de repente recordó una frase que Aibara le había susurrado antes de irse. Algo que no entendió en ese momento, y su rubor se intensificó. Aibara sabía de su amor, ¿qué más podría significar eso de cuéntame tus sueños a la luz de la luna? No tengo nada en contra. Y en su confusión, había dicho vale, claro, sin darse cuenta de lo que ella había insinuado, y eso explicaba por qué se reía de él. Cuanto más pensaba en todas las cosas extrañas que Aibara le había dicho mientras se reía en silencio, más se daba cuenta de que sí, ella lo sabía. La realidad era la realidad, y no podía ignorar el intenso calor que lo recorrió con solo pensar en un beso del fantasma. Shinichi entrecerró los ojos, meditando. Podría ser culpa de la cura y tal vez no estuviera enamorado en absoluto. La cura alteraba su equilibrio químico, así que el amor podría ser un efecto secundario extraño, ¿verdad? Shinichi echó un vistazo a la mesita de noche. Su teléfono estaba allí y el despertador le marcaba que habían pasado 30 minutos. El detective cogió el teléfono y llamó al científico encogido. «Ah, hola, Aibara», dijo sonrojándose, «tengo una pregunta». Aibara rió disimuladamente al otro lado. «Espera, déjame adivinar», dijo con una sonrisa divertida. Había esperado esa llamada. «¿Tuviste una pesadilla con ese ladrón fantasma tuyo?» Shinichi tosió. Aibara sí lo sabía. Algo así», dijo lentamente, sonrojándose aún más, no tan traviesa como te imaginas. Mi pregunta es, ¿podría estar causada por la cura? No, respondió simplemente con una voz divertida. Dije de cualquier manera. La respuesta sigue siendo no. Llevas mucho tiempo enamorado.
¿Cómo supiste, antes de mí, que yo estoy? Shinichi echó un vistazo a las cortinas de su ventana. Enamorado, terminó Aibara la frase con alegría. Sí, ¿cómo lo supiste, antes de mí? Añadió rápidamente, y ella chasqueó la lengua. Vamos, Kudou-kun, el único despistado eres tú, y cualquiera con un poco de sentido común podría verlo. Parecías una colegiala, y lo único que faltaba en tu comportamiento eras tú, dibujando corazones alrededor de su foto. Casi me sorprende que los chicos detectives no lo vieran, pero supongo que es porque todavía no tienen ese tipo de sentimientos o tal vez por los tabúes. La diferencia de edad, 2 chicos y una relación detective-ladrón. Pensaron que era solo porque fallabas constantemente en atraparlo. Lo divertido es que podrías atraparlo si quisieras, ¿no? Dijo Aibara, y él pudo oír su sonrisa burlancia. Pero solo querías jugar con él, resolver sus acertijos, eludir su plan de escape y esperar en la salida solo para presumir y decirle que lo hiciera mejor la próxima vez. Aibara rió y Shinichi se sonrojó. Todo lo que decía tenía sentido para él. Si quieres cautivar a ese ladrón tuyo, no sigas sus reglas. Haz que él siga a las tuyas. Bueno, basta de diversión. ¿Qué tal van los ataques? Horrible, solo empeoran y cada vez hay menos tiempo entre ellos. Atori también se quedará un rato más para proteger a mamá de mí. Casi la ataqué ayer en la cena, pero en lugar de eso tiré un plato al suelo. ¿No hay ningún calmante que puedas darme? No, no, eso no comprometería la cura, y aunque parezca que aún no has vuelto a tu cuerpo. ¿Te gustaría volver a Edogawa-kun para el resto de tu vida? Y es de esperar que los ataques empeoren. Van a empeorar antes de mejorar. Se lo conté a tu madre ayer después de que te durmieras. Le preocupaba que algo anduviera mal cuando te quedaste dormido tan rápido. Aibara rió entre dientes. Ha prometido no dudar en dispararte. Hola, Kudou. ¿Ya estás despierto? Shinichi cerró el teléfono con un último adiós y le sonrió a su amigo. ¿Te importa desatarme? Preguntó, y Atori le sonrió. ¿No me vas a morder? Bromeó, recibiendo una mirada de fastidio. ¿Sabes qué, Kudou? Te has ganado un invitado. ¿Cuánto tiempo te vas a quedar? A Shinichi le soltaron las ataduras y se masajeó las muñecas, que le picaban. Al menos 2 o 3 semanas, y si te recuperas antes, tendré que irme a casa, según papá, sonrió el detective de Osaka. Mamá iba a recoger más libros del colegio hoy, pero me llevé lo que ya tenía. Cuando venga, tendrás que avisarme para que pueda esconderme. No quiero que me dé un ataque si me ven, murmuró Shinichi mientras se ponía su ropa habitual. Por cierto, ¿qué le dijiste a tu padre? Casi la verdad, que te envenenaron y que una cura no probada te volvió violento, así que me pediste que ayudara a tu madre para que no saliera lastimada. Papá lo aceptó casi con demasiada facilidad, pero claro, nunca he tenido problemas en la escuela y los únicos problemas son las tareas estúpidas que me niego a hacer, dijo Atori con aire de fastidio y Shinichi sonrió divertido al escuchar la diatriba del detective de Osaka mientras entraban en la cocina. No entiendo cómo puede ser tan minucioso en cada maldito trabajo. Mamá, empezó Shinichi al verla, ¿dónde está papá? Yukiko le sonrió con picardía a su hijo. Oh, está en Grecia, conociéndote, rió entre dientes divertida, está alejando a los periodistas de nosotros, lo están buscando ahora mismo y anoche casi lo atrapan. Parecía que se lo pasó genial. Rió entre dientes y juntó las manos con una sonrisa divertida. El detective sonrió levemente. Claro que a su padre le encantaría que lo persiguieran periodistas curiosos. Probablemente se imaginaba a sí mismo como un criminal y les dejaba pistas a los periodistas para que no dejaran de perseguirlo, lo que a su vez le permitiría seguir viviendo en su pequeña fantasía. Shinichi suspiró. Su familia estaba loca y él tenía sus genes. De repente, estar enamorado de una ladrona fantasma buscada internacionalmente parecía más razonable. Kudou, dijo Atori después de que hubiera pasado casi todo el día. Estaban sentados en la biblioteca estudiando, ¿no has tenido ningún ataque hoy? Shinichi levantó la vista de sus matemáticas para mirar al detective. No, dijo después de un rato con el ceño fruncido. El adolescente echó un vistazo a su mano izquierda, que giraba 2 monedas a una velocidad impresionante. Como su cerebro se ponía en piloto automático cada vez que hacía matemáticas, había estado pensando en el sueño y en qué hacer al respecto todo el día, y quizá eso era todo. Solo necesitaba pensar en Kid para mantener la calma y hacer un juego de manos, pero eso no encajaba con su otro plan. No pensar en Kid e ignorar sus sentimientos por él. Shinichi suspiró un poco deprimido. Quién sabe, los ataques podrían venir como espasmos. Había pasado una semana entera, y Kaito se paseaba molesto por la habitación secreta.
No había podido localizar a Tantei-kun y ningún Kudou Shinichi había salido de la casa del profesor. Incluso había entrado un par de veces buscando las gafas, que no pudo encontrar. Podría ser que Tantei-kun las hubiera traído todas consigo y que la chica Aibara solo quisiera molestarlo. Incluso había bajado al sótano. Había una cama y equipo médico en un extremo de la habitación y un laboratorio en el otro, pero ningún detective. Kaito frunció el ceño, pensativo. Debieron haber sacado al Kudou de alguna otra manera, disfrazándolo. ¿Un túnel? Suspiró el ladrón. ¿Por qué tendría un túnel el profesor? Tras la visita y el gesto de la pistola, decidió que K-421 probablemente se refería a Kudou Shinichi, así que fue a ver a Akako y volvió a preguntarle sobre brujas. Ella se negó a decir nada, así que tuvo que ofrecerle un día divertido con él. Tuvieron una cita y se vio obligado a cortejarla como un caballero. Akako quedó complacida con él y respondió a su pregunta por la noche, pero no llegó a nada. Reducir a alguien de adolescente a niño no era algo que una bruja pudiera hacer. Akako podía reducir el cuerpo físico de alguien, sí, pero no su edad, y la persona no parecería una niña. Al parecer, ni siquiera las brujas podían ir contra el paso del tiempo, aunque podían ralentizarlo. Sin embargo, K.421 había sido escrito por Tantei-kun, y por lo tanto podría no ser tan simple como parecía, o lo era y Kudou Shinichi podía hablarle de Tantei-kun o de Pandora. Tantei-kun sabía que eso era lo que Kid quería. Solo la magia podía reducir a las personas de adolescentes a niños, ¿verdad? Kaito dejó de caminar y se quedó mirando la foto de su padre. ¿Cómo, papá? ¿Cómo puede tener sentido que un adolescente se haya reducido a un niño? Preguntó Kaito a la imagen, y solo recibió un silencio pesado. Tenía sentido, de una forma extraña, mágica y completamente imaginaria. Explicaba toda la rareza de Tantei-kun. ¿Por qué actuaba de forma madura e infantil? ¿Por qué el profesor loco le fabricaba aparatos? ¿Por qué Tanteian lo ayudaba a sedar a Tantei-baka? ¿Por qué Tantei-kun era tan bueno en lo que hacía? Fútbol, deducciones, evitar trampas y patear pelotas infernales a ladrones fantasmas completamente inocentes, inofensivos y desprevenidos. Kaito suspiró y volvió a pasearse. Edogawa Konan y Kudou Shinichi no se parecían. Eran muy parecidos según las viejas entrevistas de televisión que había visto, pero no eran iguales. Lo que le hubiera pasado a Kudou había bastado para cambiar su personalidad, suponiendo que Tantei-kun fuera Kudou, pero eso no tenía sentido. ¿Qué otra cosa aparte de la magia podía encoger a la gente? ¿El veneno? Kaito frunció el ceño con fastidio al pensar. El veneno, APS 4869, si no era letal, ¿tenía efectos secundarios molestos? El ladrón resopló. Los venenos no encogen a la gente. Las únicas pistas que le quedaban al mago eran la espeluznante Aibara y el Kudou, pero este llevaba siglos desaparecido, así que tendría que ir allí y preguntarle a la chica. Quizás se lo diría si decía que su organización iba tras Tantei-kun. Kaito asintió para sí mismo. Tendría que contarle un poco de su historia. Aibara estaba sentada junto al banco de trabajo del profesor cuando sintió que la observaban, pero no era una mirada malévola, y solo conocía a una con esa aura. Kid-san, me sorprende verte aquí, dijo, pero no se giró y siguió trabajando. Pensé que ya te habías adaptado suficientes veces para saber que había destrozado las gafas. Aibara sonrió con suficiencia. Casi había terminado y, cuando lo hiciera, se vengaría de la vez que Kid revisó su armario. ¿Cómo supiste que estaba aquí, pequeña Ohou-san? Preguntó, y ella resopló, molesta por el nombre. Formé parte de esa organización durante mucho tiempo y no se sobrevive sin un sexto sentido, por así decirlo. Una sonrisa malvada se dibujó en sus labios mientras terminaba la herramienta y la dejaba. Tantei-kun me dio una réplica de Pandora, empezó Kid, y Aibara casi lo interrumpió. Lo sé, le ayudé a hacerla. Entonces tú también estás en peligro. La organización que quiere la gema me persigue porque voy a destruirla, dijo Kaito, pero no pudo ver cómo la niña sonreía con sorna. Eres la única que sabe que ayudé a crear la gema, así que solo corro peligro si se lo dices. ¿De verdad hay una organización que te persigue? Preguntó, mirándolo fijamente por encima del hombro. Kaito asintió. ¿Han intentado matarte? Kaito asintió de nuevo y la chica Aibara sonrió con sorna. ¿Le dijiste esto a Edogawa-kun? Sin querer, pero sí, respondió, y ella pareció pensativa por un momento. ¿Hace mucho que lo sabe? Kaito asintió y ella rió entre dientes. Bueno, eso lo explica, murmuró para sí misma y Kaito frunció el ceño.
Yo no me preocuparía por ellos, dijo la chica Aibara y volvió a lo que estuviera haciendo, lo que le dejó boquiabierto. ¿Cómo puedes decir eso? Son muy peligrosos, resopló al oír sus palabras. No dudarán en dispararte, son la misma organización que desmanteló el FBI. Para confusión de Kaito, la chica Aibara rió entre dientes, divertida. Lo dudo mucho. Aibara giró la silla para quedar de frente al ladrón, quien notó que le hacía gracia. Le contaste a Edogawa-kun sobre ellos, lo que significa que ha tenido mucho tiempo pensándolo y probablemente ya tenga un plan para acabar con ellos, y solo está esperando el momento oportuno. Y sobre la parte peligrosa de la organización, no creo que lo sean. Siempre dices cuándo y dónde aparecerás, y no eres precisamente difícil de detectar en un atraco. Si la organización de la que hablas es tan mala como la mía, estarías muerto. Te habrían disparado en la cabeza o habrían volado todo el edificio del atraco, suspiró y lo miró fijamente. Kaito se quedó sin palabras. La chica no tenía sentido común. Dime el encuentro más peligroso que has tenido con ellos, exigió, y él lo pensó. Quizás fue mi primer encuentro con ellos, pero creo que me quedo con que cuando robé a la madre cristal, el asesino atrajo a un niño al techo del tren y luego decidió dispararme. No pude hacer nada porque tenía un rehén, dijo Kaito, y la chica Aibara resopló. ¿Eso es todo? Dijo divertida, ¿con eso has estado lidiando? ¿Con un asesino mediocre que metió la pistola en una caja de cereales? Kaito perdió la cara de póker e hizo una mueca. La chica no podía hablar en serio, ¿verdad? Edogawa-kun me contó lo que pasó en el derribo inicial, y debo decir que te sobreestimé. Eres demasiado extravagante y no eres lo suficientemente observador como para lidiar con una organización real. Menos mal que estabas allí para ayudarlos, y tuviste mucha suerte de disfrazarte de Vermouth. Siempre supe que Jin sentía algo por ella, aunque se odiaban, y esa es la única razón por la que no terminaste con una bala en la cabeza. Jin no pudo dispararle ni sabiendo que eras un impostor, o quizás porque quería que sintieras el mayor dolor posible antes de morir. Ahora, déjame contarte lo que tuvo que afrontar Edogawa-kun. ¿Recuerdas la noticia del helicóptero negro, equipado con una ametralladora, que disparó contra la torre de Tokio y luego se estrelló? Preguntó el niño, aburrido, y Kaito asintió. Eran Jin, Vodka, Chianti y Korn, y le disparaban a Edogawa-kun. El helicóptero lo persiguió hasta la cima, donde saltó de la torre. Usó los tirantes elásticos para lanzar una lámpara contra el helicóptero, derribándolo sin que vieran que perseguían a un simple niño. Kaito palideció. Eso era peor que cualquier cosa que hubiera pasado con Snake. Sin embargo, no habría sobrevivido si Irish no lo hubiera protegido con su vida. Hubo un silencio y Kaito pensó en el impacto que algo así tendría en un niño, o tal vez él no era un niño. Solo como ejemplo de atentados. ¿Recuerdas los atentados en las Torres Gemelas? Kaito entrecerró los ojos y asintió. Los atentados habían salido en las noticias durante semanas. Fue obra suya otra vez. Los detectives y yo quedamos atrapados por el fuego, y Edogawa-kun usó su patineta para saltar entre los edificios y ayudarnos. Terminamos en una habitación llena de bombas de tiempo, así que usamos un coche para atravesar la ventana y usamos la explosión como acelerador, lo que nos permitió aterrizar en la piscina del otro edificio. Kaito la miró conmocionado. No sabía que la organización fuera tan peligrosa. Hacía que Snake pareciera amigable. Es increíble, ¿de verdad dices la verdad? Murmuró Kid con el ceño fruncido y Aibara le sonrió. Sí, ¿y qué tal un jueguito? Si yo fuera parte de la organización, ¿qué harías? La científica recogió la herramienta que había estado construyendo y el ladrón no pareció divertido. ¿Otra vez la pistola? ¿Por qué siempre me apuntas con una, pequeña Ohou-san? Kid levantó las manos con expresión inexpresiva y Aibara lo fulminó con la mirada. Esta es para Yukiko-san y conozco un nombre más apropiado que pequeña Ohou-san, que solo me molesta. ¿Por qué no me llamas Ciencia-san? Kid arqueó una ceja y ella continuó con una sonrisa. Ya sabes, porque la ciencia es una zorra sin corazón. Kid se aclaró la garganta, y Aibara supo que ocultaba una risa. Qué apropiado, ¿verdad? Sonrió con suficiencia y Kid miró la pistola. Entonces, Ciencia-san, ¿a qué juego me vas a obligar a jugar? Si yo fuera el asesino que te persigue, muéstrame qué harías en esta situación. Hubo una bocanada de humo y Kid desapareció. Como dije antes, cuando se trata con una organización de verdad hay que estar alerta, sonrió Aibara con sorna mientras observaba la habitación y encontraba una inconsistencia. Apuntó el arma al otro extremo y disparó. El dardo atravesó la pared. A ver si lo adivino, te di en el chaleco justo encima del corazón. La pared desapareció y apareció Kid, molesto.
Sí, dijo mientras regresaba al centro de la habitación. ¿Hiciste una pistola de dardos? Sacó el dardo de la ropa y lo observó fijamente. Sí, ahora aumentemos las probabilidades. Usaré el entrenamiento básico que reciben todos los miembros de alto nivel y veremos quién puede atrapar a quién, sonrió Aibara con malicia, sabiendo que se vengaría. ¿Y qué gano si gano? Preguntó Kid con cara de póker. Te diré el verdadero nombre de Dogawa, cómo puedes encontrarlo o cualquier cosa que quieras saber. Aibara vio la determinación reflejada en el ojo visible de Kid. ¿Qué esperamos entonces, pequeña Ohou-san? Se levantó una gran nube de humo y, una vez que se disipó, ni Kid ni Aibara estaban a la vista. El científico encogido observó divertido cómo el ladrón creía haberla encontrado detrás del banco de trabajo. Ella había tirado su pañuelo detrás y se había ido por las escaleras. Mientras él se acercaba sigilosamente a cuatro patas y se escondía tras el sofá, ella sonrió victoriosa y se dejó caer sobre él. Aibara le rodeó el cuello con un brazo, lo agarró por la pechera del traje y, al mismo tiempo, le puso la pistola en la sien. Kaito Kid se estremeció y ella sonrió. ¡Bang! Estás muerto, murmuró, y él miró por encima del hombro. Solo porque me pareció divertido, te daré una oportunidad más. La pistola desapareció de la sien del ladrón y Aibara le sonrió con suficiencia. ¿O te rindes? Preguntó ella al soltarlo y llegar al suelo. Bien, ganaste la primera ronda, pero yo ganaré la siguiente, dijo con una sonrisa y soltó otra bomba de humo. El científico avanzó rápidamente por la habitación llena de humo y se dirigió a la ventana. Aibara corrió la cortina para que quedara diferente y luego se colocó rápidamente las zapatillas de modo que apenas se vieran debajo de la otra. Luego, rápida y silenciosamente, se metió debajo de la mesa de la sala. Kaito subió rápidamente las escaleras, se escondió y escuchó a la niña. Oyó un crujido en las ventanas y sonrió. Sabía dónde estaba. El humo se disipó y pudo ver sus zapatillas debajo de una cortina, y la de enfrente se había movido ligeramente. La chica repitió la misma táctica, y esta vez él ganaría, o sería una doble baza, o una triple baza. Kaito frunció el ceño y luego sonrió. Era solo una niña, aunque inteligente. El ladrón sacó su lata de gas rosa y bajó las escaleras sigilosamente. Debe estar esperándome para coger las pantuflas, pero es lista, así que sabrá que iría por la otra cortina, así que se esconde con sus pantuflas. O simplemente las puso debajo de una cortina y se escondió detrás de la otra, usando la misma táctica de antes. Reflexionó mientras se acercaba sigilosamente a la otra cortina y, justo al tocarla, sintió un dolor agudo en la parte posterior de la pierna. Se giró y la malvada Aibara le sonrió desde debajo de la mesa mientras caía al suelo. Se sintió increíblemente estúpido. Por supuesto, debería haber comprobado allí primero. No me ves como a una igual, por eso perdiste, la oyó decir mientras se quedaba dormido. El encanto del monóculo del ex detective oscilaba con cada movimiento y su manto giraba tras él. Shinichi subió corriendo las escaleras y sonrió mientras se ajustaba el sombrero. El equipo estaba pegado a las escaleras 3 pisos más abajo y podía oír sus gritos furiosos, lo que le hacía reír a carcajadas mientras corría hacia la azotea. ¿Te lo pasaste bien, falso-san? Preguntó una voz irritada a sus espaldas, y se dio la vuelta. Kaito Kid estaba de pie en la estructura junto a la puerta y parecía enfadado al bajar. Shinichi se estremeció y se apartó de él. No quería enfadar a Kid, solo impresionarlo. No me gusta que usen mi nombre como tú, soy muy protector con él, declaró el ladrón con frialdad, sacando su pistola de cartas. El detective bailó alrededor de las cartas como lo había hecho incontables veces y el ladrón tarareó divertido. Otilde, se rió entre dientes mientras dejaba de disparar y apoyaba el arma en su hombro. ¿Estás bien? Viniendo de ti, eso significa mucho para mí, Kid-san, dijo Shinichi sonriendo, se quitó el sombrero e hizo una reverencia teatral. Fue entonces cuando la fantasía se convirtió en el final de todos sus sueños sobre Kid. ¿Y cómo vas a castigarme por mi insolencia? Preguntó burlonamente con una sonrisa lobuna, haciendo reír a Kid. Sí, tarareó el ladrón y comenzó a caminar lentamente a su alrededor. ¿Cómo debería castigarte? Preguntó el verdadero Kid y Shinichi sonrió con suficiencia. Sabía exactamente qué pasaría. El ladrón se detuvo frente a él con la misma sonrisa que no decía nada sobre lo que estaba pensando. Déjame enseñarte. Kid agarró el traje de Shinichi y lo hizo tropezar, haciéndolo caer de espaldas. ¿Qué te parece esto? Preguntó el ladrón burlonamente mientras se sentaba a horcajadas sobre el detective y le daba un beso apasionado que lo hizo perder el sentido. Cuando Shinichi despertó, lucía una sonrisa soñadora y su cuerpo ardía de deseo.
El detective había decidido que amaba la excitación. Se sentía tan vivo comparado con la futilidad y desolación de Conan. Todo su ser temblaba de éxtasis y su mente había entrado en un estado de gozoso amor. Aturdido, pensó en el sueño. Aunque no tenía sentido besarse en el tejado y al instante siguiente estar desnudo en su cama, le divertía haber estado fingiendo ser Kaito Kid solo para impresionarlo. Hacer algo así sin duda llamaría la atención del ladrón, pero también ir a los atracos como detective, bostezó el detective. Solo le quedaba esperar a que su cuerpo se calmara antes de llamar a su madre o a Tori para que lo soltaran. Después del primer sueño, les había dicho que no tenían que despertarlo y que podía usar su teléfono para llamarlos una vez que despertara. Era una medida de seguridad. No sabía si gemiría, o peor aún, si diría algo mientras dormía. ¿Y si suplicaba? Shinichi se estremeció al pensarlo. Atori moriría de risa si lo oyera. Durante los días transcurridos desde que Atori se convirtió en huésped, había estado probando diferentes cosas y se dio cuenta de que sus arrebatos estaban efectivamente relacionados con sus emociones. Era como si la cura los hubiera multiplicado por 1000. Seguir con su plan original de no pensar en Kid e ignorar sus sentimientos lo había hecho llorar todo el día, y eso había sido malo. Se había acurrucado en posición fetal y a Tori le había dado palmaditas en la espalda un poco torpes, hasta que se quedó dormido y, al despertar, había vuelto a empezar. Intentar convencer a su cerebro con vale, pensaré en Kid y no lo abandonaré tampoco había ayudado. Después de ese día agotador se había visto obligado a descartar el plan A y simplemente pensar en Kid. Sin embargo, también había un problema con el plan B. Shinichi se quedaba atrapado en su feliz aturdimiento cuando pensaba en el ladrón, pero tan pronto como sus pensamientos tocaban el tema de las personas que disparaban a Kid, tenía un arrebato de ira. Kaito Kid era después de todo su ladrón, sí, su. Shinichi había decidido que Kaito Kid era suyo y era extremadamente protector con él. El detective robaría la atención de Kid y lo protegería a toda costa. Eso era lo que se había prometido a sí mismo. A Shinichi ya no le importaba lo pequeña que fuera la posibilidad de que el ladrón aceptara sus sentimientos y comenzó a tramar formas de alejarlo de los atracos y acercarlo a él. No importaba si el ladrón lo aceptaba o no. Shinichi sería feliz mientras pudiera verlo, y a Kaito Kid le encantaría un buen desafío. El persistente problema con ese plan era: ¿cuándo no sería suficiente la atención? ¿Cuánto tardaría en desear más de lo que tenían? El detective tenía un plan para atrapar a la organización de Kid, pero ese plan ponía en riesgo la vida del ladrón, así que también lo descartó, sin saber que su subconsciente ya había urdido una solución. Un plan extremadamente arriesgado, pero con la ayuda de las personas adecuadas, podría llevarlo a cabo con un pequeño riesgo. Y cuando su cerebro le presentó el plan, suspiró y lo consideró imposible. Pero el plan seguía ahí, y no dejaba de darle vueltas. Cuanto más lo pensaba, más detalles se le añadían, convirtiéndolo en un plan mejor. Era un plan más peligroso de lo que jamás hubiera imaginado. Ah, sí, él, Kudou Shinichi, protegía al ladrón hasta el punto de arriesgar su vida por él. Solo tenía que convencer a Aibara y al profesor para que le ayudaran a fabricar las herramientas necesarias. Shinichi se levantó de la silla y cerró los libros de matemáticas. Voy al baño, mintió mientras Atori se levantaba para seguirlo. Shinichi parecía tranquilo, así que el detective del oeste simplemente asintió y volvió a estudiar. Shinichi sonrió mientras tomaba el reloj de una sola aguja de la mesa de la cocina y bajaba al pasadizo secreto que consistía en una taquilla en el sótano. Shinichi sonrió feliz al entrar en la sala, pero frunció el ceño al mirar a su alrededor. Había un extraño olor a polvo, el mismo que reconoció de los atracos y que solo sabía que provenía de las bombas de humo de Kaito Kid. El detective se encogió de hombros y decidió ignorar el extraño olor. Después de todo, era la casa de Akase. El olor podía venir de cualquier parte. Oye, Aibara. Gritó Shinichi con fuerza mientras se balanceaba. Se sentía feliz por haber llegado a una conclusión, pero no tan feliz como cuando tenía un ataque de alegría. Esos ataques eran completamente absurdos. Solo se revolcaba en el suelo y reía, mientras que Atori se quedaba de pie y se reía disimuladamente de él por su aspecto patético. ¿Kudou-kun? La voz de Aibara provenía del interior de su habitación y luego se oyó un fuerte golpe. Sí, soy yo. Gritó Shinichi y frunció el ceño al oír el traqueteo de cadenas. ¿Aibara? ¿Qué haces? Preguntó con cautela tras acercarse a su puerta y tocar. Puedes pasar, respondió ella al cabo de un rato, y él se quedó paralizado al abrir la puerta. Había cosas por todo el suelo.
Barras luminosas, rosas, bombas de gas, un encendedor blanco, un pulverizador, bombas aturdidoras, barajas de cartas desperdigadas, plumas, patines con motor, confeti de colores, una máscara de gas blanca, un montón de botellitas con líquidos de colores, cuerdas, un patinete extensible con un pequeño motor en la parte trasera, varios rollos de cinta adhesiva, una docena de bombas multicolores del tamaño de la palma de la mano, maquillaje, el reloj de bolsillo de Akuba, varias máscaras de látex y diferentes prendas de vestir, desde faldas y pantalones hasta vestidos y camisas, una petaca metálica que probablemente contenía alcohol, bombas de gas blancas con forma de huevo, el sombrero, la pistola de cartas, el gancho de agarre y la capa de Kaito-uki, extendidos dentro del planeador del ladrón. Kudou-kun, ¿qué haces aquí sin supervisión? Preguntó la adolescente encogida, molesta, y lo fulminó con la mirada mientras cerraba con la última cadena que rodeaba un gran baúl. Me escabullí porque tenía una pregunta que quería hacerte en privado, pero ahora tengo más de una, dijo el detective mientras miraba las cosas y le entregó el reloj, en caso de que se saliera de control. Un arrullo a sus espaldas lo hizo girarse y mirar hacia arriba, a lo alto de un estante. 4 palomas estaban posadas allí, mirándolo fijamente. Shinichi parpadeó confundido e inclinó la cabeza. Las palomas lo imitaron, inclinando la cabeza simultáneamente mientras arrullaban suavemente. El detective reconoció de repente a 2 de ellas. Kaoru y Michi. ¿Kaoru-chan? ¿Michi-chan? Preguntó, abriendo mucho los ojos al ver que todas las palomas bajaban del estante y volaban hacia él. 3 se posaron sobre sus hombros, mientras que una aterrizó en su cabello. Sospechaba que la que estaba en su cabello era Michi, pues la paloma empezó a hacer un nido sobre su cabeza. Aibara rió disimuladamente y Shinichi la miró confuso. Aibara, ¿qué pasa? Preguntó con cautela y se relajó poco a poco. Había pasado suficiente tiempo con las palomas de Kid como para no preocuparse de que le defecaran encima. Creo que les gustas, le sonrió Aibara, sin responder a su pregunta y riéndose disimuladamente de algo que él desconocía. El científico sabía que probablemente confundían al detective con su dueño. La voz de Kudou-kun era muy parecida a la de Kaito-uki, y Aibara no tenía reparos en desenmascarar a un ladrón inconsciente, algo que conquistó con razón y honestidad. Le sorprendió su aspecto. Kaito-uki era joven, más o menos de su edad real, y casi parecía un clon de Kudou, pero con un aire más salvaje. Sabía que se parecía mucho a Kudou-kun, pero no había pensado que se parecería al gemelo del detective. Eso añadiría mucha gracia a su relación si Kudou-kun conseguía conquistar al ladrón. No fue eso lo que quise decir, murmuró el detective y comenzó a acariciar a Kaoru. Oh, estoy jugando, dijo ella, sabiendo exactamente qué le interesaba, y esbozó una sonrisa maliciosa. ¿Es ese el sombrero de Kid? ¿Y todos sus aparatos? Preguntó Shinichi, midiendo el baúl con la vista. Sería lo suficientemente grande como para que cupiera el ladrón. Sí, o quizás, son de Kaito-uki, pero no estoy segura de si son todos. Voy a jugar con ellos, sonrió satisfecha mientras recogía el gancho del suelo y sacaba al reticente detective de su habitación. ¿Sabes? Empezó molesta, impidiéndole hacer más preguntas, desde que dejé de trabajar en la cura, me he vuelto inquieta. Necesito hacer algo y he retomado la investigación, pero esta vez no intento crear la fuente de la juventud. Voy a ver si puedo curar el cáncer o algo así. La chica siguió hablando mientras caminaban y Shinichi miró por encima del hombro. ¿Pusiste a Kid en el maletero? Mi investigación está en ese baúl. ¿Y cómo lo atraparía primero y luego lo metería en un baúl? ¿Qué aspecto tengo? Aulk. Aibara lo miró como si fuera un idiota mientras se sentaba junto al banco de trabajo y empezaba a desmontar el gancho. Tienes razón, fue una pregunta estúpida. ¿Por qué tienes sus cosas? Preguntó el detective, y ella rió un poco. Vino y se negó a irse sin respuestas. Le apunté con una pistola y lo obligué a desnudarse, rió el científico y Shinichi se sonrojó. Al oír las palabras lo obligué a desnudarse, no pudo evitar ver la imagen de Kid quitándose la ropa de una forma muy distraída. Aibara lo miraba fijamente mientras él se sacudía la imagen de la cabeza y sonrió divertida al mirar su reloj. Pensaste en él desnudándose, ¿verdad? Lo miró y él se aclaró la garganta mientras intentaba reprimir un rubor aún más intenso que se le asomó al rostro. Felicidades, tardaste 3 minutos en salir de tus ensoñaciones, le informó divertida y volvió a su proyecto. Mi pregunta original era si podías ayudarme con algo. Necesito hacer más réplicas de Pandora, pero deberían tener forma de lágrima, tarareó contenta.
Sabía que él debía haber ideado algún plan, pero con su actual estado de ingenio delirante, tendría que preguntarle qué tan bueno podría ser. ¿Tienes un plan para acabar con los contrabandistas?, dijo Aibara mientras lo miraba con una sonrisa burlona y él asintió. Dime el plan. Ella se rió y Shinichi se sonrojó. Sabía que el plan no era lo que cualquier persona cuerda habría pensado, pero él no estaba cuerdo, al menos no desde que se enamoró de la ladrona, o fue desde que nació en la familia Kudou. La risa de Aibara ante su plan le dolió y cerró los ojos. Había pensado que era un buen plan y ahora sentía que estaba a punto de echarse a llorar de nuevo. Hubo un silencio un rato hasta que Aibara le tomó la mano y le abrió los ojos. Escucha, Meitantei, dijo la científica, y le sorprendió que no hubiera ironía en su voz, voy a ayudarte. Le entregó el sombrero de Kid con una sonrisa, sabiendo que le serviría como un osito de peluche. El detective se sonrojó al tomarlo. Ni siquiera se había dado cuenta de que se había ido. Shinichi acarició con cuidado la seda. Era tan suave, que volvió a sonreír. Ese plan tuyo es básicamente bueno, pero está lejos de terminarse y si va a funcionar, necesitaremos la ayuda de la policía, sonrió Aibara mientras Shinichi le colocaba el sombrero con manos ligeramente temblorosas. Michi, que estaba contenta con su pelo, terminó dentro del sombrero, pero eso era normal para ella. Estaba acostumbrada a las travesuras y movimientos repentinos de su dueño. El detective intentó sonreír con la misma sonrisa segura que siempre usaba Kid y Aibara se divirtió. La paloma había despeinado el pelo de Shinichi, por lo demás domado, así que ahora se parecía mucho más a su verdadero dueño. Eso es. Te pareces mucho a él. Sonrió, y el rubor de Shinichi se intensificó. Tengo algunos asuntos que atender, ¿puedo pasar mañana para que podamos hablar del plan en privado y ajustarlo? Shinichi asintió y, a regañadientes, se quitó el sombrero. Tras un rato intentando que las palomas no se metieran en su ropa y lo siguieran a casa, se puso en camino. Hattori estaba tan absorto en el libro que ni siquiera se había dado cuenta de que Shinichi había ido al baño durante más de media hora. Eso fue hasta que el detective del oeste preguntó de dónde venía la paloma, y Shinichi se sorprendió al no haber notado que Kaoru se había escabullido con él. Entonces abrió la ventana para que pudiera volar cuando quisiera y la dejó posarse en su hombro mientras él seguía estudiando. Hattori se quedó a oscuras, ya que Shinichi se negó a decir de dónde venía el pájaro. Kaito abrió los ojos, pero estaba completamente oscuro dondequiera que estuviera, y la idea de ser enterrado vivo cruzó por su mente. Le dolía la espalda y la cabeza. ¿Qué había pasado después de quedarse dormido? Tenía algo sobre la nariz y la boca. Lo tocó con cautela. Era una máscara de plástico y respiraba a través de ella, ¿quién sabía lo que la loca podría haberle hecho? ¿Quizás le había operado los ojos? Kaito se tocó el párpado desprotegido y se alegró de que aún estuviera intacto. El mago se palpó los bolsillos. Estaban casi vacíos, pero encontró una pequeña barra luminosa, que tomó y rompió. Tenía una máscara de oxígeno sobre la cara y estaba en una especie de baúl. Eso explicaba el dolor, ella lo había arrastrado por el suelo. El mago empujó la tapa y la entreabrió. Estaba en su habitación, y estaba vacía, así que la levantó aún más solo para oír el sonido de múltiples cadenas estirándose al máximo. El espacio era solo lo suficientemente grande como para que pudiera sacar los dedos. Kaito hizo un puchero. Un niño lo había superado y ella lo había encerrado en un baúl, ¿o era una niña? El mago suspiró mientras sacaba una baraja de cartas y metía todas las que cabían en la ranura. Empezaba a molestarse pensando quién era y quién no era un niño. Entonces vio que su sombrero estaba en una silla justo afuera y tocó rápidamente el monóculo. Seguía en su sitio. Miró al suelo con la boca abierta. Si no lo supiera, diría que él mismo se había tragado una bomba y había explotado dentro de su habitación. Había un montón de sus cosas esparcidas por el suelo y faltaba su pistola de cartas. Intentó salir del baúl. Empujó, pateó e intentó mover las cadenas, pero fue inútil, eran demasiado fuertes y no tenía nada útil. Aibara-chan, gritó en voz baja, rogando a todos los dioses que no hubiera llamado a la policía. Se habrían reído de él, se lo habrían llevado y luego habrían abierto el maletero dentro de su nuevo hogar en la prisión, sin saber que aún era menor de edad. Aibara-chan. Gritó más fuerte y oyó una risita al entrar. Hola, prisionero Kun. Por fin te despertaste, tardaste bastante. Estaba empezando a aburrirme. ¿Querías algo? Vio sus ojos verde azulado a través del hueco y se tragó el orgullo. Rogarle probablemente no funcionaría con ella, pero tenía que intentarlo. Por favor, déjame salir de aquí, Aibara-chan, suplicó, y vio la diversión reflejada en sus ojos.
No, no creo que hayas aprendido la lección, dijo la chica Aibara, y pudo oír su sonrisa demoníaca. Podría llamar a la policía, pero entonces se acabaría mi diversión. La chica, muy malvada, rió entre dientes y Kaito frunció el ceño. ¿Puedo preguntar qué lección? Murmuró con cuidado, y la chica lo fulminó con la mirada. Este es tu castigo por revisar mi ropa interior mientras buscabas las gafas. Sus ojos se habían vuelto gélidos y él se estremeció. Estaba seguro de que su búsqueda había pasado desapercibida. Es muy inapropiado que un joven como usted hurgue en la ropa interior de una mujer. Kaito contuvo un bufido. Mujer no era un término adecuado para una niña de tercer grado, pero no ganaba nada haciéndola enfadar. ¿No puedo simplemente disculparme y me dejarás ir? Preguntó esperanzado, y ella sonrió. No, te voy a tener ahí dentro hasta que me satisfagas con tus ruegos. Kaito sintió cómo se le agotaba la paciencia. ¿Y si no te ruego, y si canto con mucha falsedad, como Tantei-kun? Intentó, y recibió otra risita. Podrías intentarlo, pero solo acabarás siendo una Kaito Box durante mucho tiempo, y el canto de Edogawa-kun nunca me afectó. Ahora que lo hemos establecido, puedes seguir demostrándome la habilidad de ese encanto que todos parecen creer que tienes. Puedes llamarme Aibara-sama o Sarien-san, rió la diablesa, y él suspiró derrotado. Kaito hizo un puchero con tristeza mientras se arrastraba hasta su casa esa noche. El niño demonio lo había hecho rogar durante horas. Sarien-san lo había dejado solo durante largos ratos y se había llevado uno de sus aparatos al irse. Volvería al rato a recoger el siguiente, así que ahora necesitaba desmontar todos los aparatos y asegurarse de que siguieran funcionando, pero por el momento estaba tan agotado que sentía que no podría volver a sonreír. Kai-chan. ¿Qué pasa? Chikage lo abrazó con fuerza mientras entraba en la cocina. Has estado fuera todo el día, incluso te perdiste la cena. Necesito chocolate, mamá, por favor, luego cenaré. Lo soltó del abrazo y Kaito la miró con la expresión de puchero más tierna que pudo. Esa expresión que hacía que los cachorros parecieran sombríos y aburridos. A los ancianos les encantaba cuando hacía esa expresión, y nadie podía resistirse, ni siquiera Chikage, que se derretía y le sonreía. Ella sabía que solo hacía esa expresión cuando realmente necesitaba algo. Claro, pero tienes que decirme dónde has estado. Su madre le dio una palmadita en la cabeza y fue a buscarle un trozo del postre que había preparado. Fui a ver a Sarien-san, la chica Aibara, para preguntarle a dónde había ido Tantei-kun, empezó el mago y contó casi toda la historia. Kaito hizo un puchero al terminar el postre. ¿Debería vengarse? Nadie sabía lo sucedido, y él no estaba seguro de si se atrevería a ir allí. Probablemente ya le había tendido trampas. Sarien-san no era una zorra. En realidad era la hija del diablo. Fue a principios de octubre cuando por fin se recuperó. Llevaba más de una semana sin sufrir ataques y su madre había empezado a enseñarle a disfrazarse. Shinichi no quería atraer la atención de los periodistas antes de completar el plan, así que no podía ser visto en público hasta entonces. Yukiko desconocía el plan, pero sospechaba que algo tramaba, aunque su hijo lo negaba. El detective tenía dos disfraces diferentes, uno de hombre y otro de mujer, y para su frustración, el de mujer era el mejor. Había sido más fácil y rápido de cambiar, y solo tenía que usar la máscara que cambiaba la voz, los pechos falsos y una peluca en lugar de una máscara de látex, que tardaba mucho en ponerse. Odiaba las malditas máscaras y no entendía en absoluto cómo Kid podía usarlas como lo hacía. Shinichi necesitaba aprender a usarlas. Había fabricado las réplicas de Pandora mientras el profesor y Aibara se dedicaban a ayudarle a fabricar los dispositivos necesarios. El detective había estado entrenando su velocidad y fuerza entre sus tareas y por la noche, después de que Aibara lo soltara. Ella lo había mantenido bajo estricta supervisión durante su entrenamiento nocturno y lo habían obligado a usar un collar de perro remodelado que contenía un transmisor y una dosis de su gas somnífero especial, que ella controlaba. La científica se lo pasó genial disparándole balas de goma con una pistola modificada, para que no tuvieran tanta fuerza como de costumbre, por si acaso lo alcanzaban. Shinichi casi se había puesto al día con las tareas escolares. Trabajaba con rapidez y determinación, sin importarle la mejor nota. Cuanto antes terminara, mejor podría concentrarse en intentar llamar la atención de Kid antes de que buscara a alguien más. Shinichi sonrió al ver cómo todo el plan encajaba. Ahora solo faltaba reunir a los jugadores en su tablero y empezar la partida. Oficina Suzuki, ¿en qué puedo ayudarle? Respondió una voz femenina al teléfono. Hola, necesito hablar con Suzuki Hirokichi. Me dijeron que vendría hoy, dijo Shinichi con voz exigente.
Lo siento, está en una reunión ahora mismo. ¿Puedo tomarle un mensaje? No, necesito hablar con él en persona. Se trata de un ladrón fantasma especial, en el que está interesado. Hubo silencio en el teléfono un rato mientras la recepcionista reflexionaba. Sabía de la obsesión de Hirokichi con Kaitouki, todos la sabían, y él querría saberlo. No, no creo que pueda molestarlo solo con eso, ni siquiera sé quién es usted ni qué quiere, dijo, y el detective rió entre dientes. Soy detective. Dígale que un pariente de Edogawa Conan quiere hablar con él sobre Kaitouki y una joya que sé que perseguirá aunque le cueste la vida. La recepcionista volvió a guardar silencio mientras sopesaba los pros y los contras. Podría perder el trabajo si era una broma. Espera un momento, dijo, y él sonrió. En la oficina de Hirokichi, el debate sobre el premio de un diamante fue interrumpido por el teléfono, y Hirokichi frunció el ceño con enojo. Le dije que no quería que me molestaran. Rugió con fuerza en el teléfono, obligando a la recepcionista a apartarlo de su oído. Lo siento mucho, Hirokichi-sama, pero hay un detective que quiere hablar con usted sobre Kaitouki y una gema especial. Es pariente de Edogawa Conan, le explicó la recepcionista a toda velocidad, esperando su reacción. Hirokichi frunció el ceño ligeramente, pero se calmó al instante. ¿Cómo se llama? No me lo dirá, señor, respondió débilmente, pero pensé que querría saberlo. Hirokichi gruñó en voz baja mientras lo pensaba. Conéctalo, dijo Hirokichi. No podía evitar querer saber quién era, y si era una broma o un reportero, se llevaría la reprimenda de su vida. Soy Suzuki Hirokichi, ¿qué desea? Exigió saber el hombre. Buenos días, Suzuki-san. Me llamo Kudou Shinichi, y necesitamos reunirnos para hablar de un diamante especial que Kaitouki quiere aunque le cueste la vida. Shinichi lo oyó tararear y esperó. Sí, he oído hablar de usted. ¿Cuándo puede venir? En una hora, si me voy ahora, dijo Shinichi, guardándose una de las réplicas en el bolsillo. Bien, entonces nos vemos aquí. El teléfono sonó y Shinichi se colocó la máscara sobre la boca y la nariz. Sabía que Hirokichi no podría resistirse. Shinichi discutía con la recepcionista porque iba disfrazado y no quería darle su nombre. Yukiko se rió entre dientes cuando decidió usar el disfraz de mujer y ella le puso nombre a ambos. Ahora se llamaba Fujimine Mizuki-chan, y como no le importaba mucho el nombre, se quedó con él. Tengo una cita con Suzuki Hirokichi, dijo con la voz apagada de mujer, y la recepcionista bajó la vista hacia las reuniones programadas. No tiene ninguna reunión hasta después de comer, declaró, y Shinichi suspiró molesto. No podía quitarse la máscara y decir que era Kudou Shinichi. Si se lo decía a alguien, los periodistas se le echarían encima. Aika-chan. ¿Ya llegó ese maldito detective? Hirokichi dobló una esquina con aspecto algo irritado y desconfiado. No, señor, todavía no. Respondió rápidamente, y Shinichi se arrancó la máscara mientras se acercaba al hombre. Suzuki-san, estoy disfrazado, murmuró en voz baja, y Hirokichi lo miró con asombro. La mirada del anciano recorrió su cuerpo de pies a cabeza, deteniéndose brevemente en su pecho falso y su maquillaje de ojos. Hirokichi parpadeó antes de aclararse la garganta y Shinichi volvió a colocarse la máscara. Entonces, Suzuki-san, ¿podemos hablar en su oficina y le explicaré todo? Dijo Shinichi con voz femenina e hizo una reverencia. Me llamo Fujimine Mizuki. Hirokichi soltó una carcajada y asintió. Sí, por supuesto, Mizuki-chan, sígame. Hirokichi se giró hacia la recepcionista. Acabo de recordar que le dije al detective que viniera aquí en una semana, no hoy, dijo y luego acompañó a Shinichi a su oficina. Entonces, ¿por qué Kudou Shinichi, el gran detective del este, está en mi oficina vestido de mujer? Preguntó mientras se sentaba tras su escritorio e hizo un gesto al detective para que hiciera lo mismo. Estoy vestido de mujer para esconderme de los periodistas, dijo el detective, quitándose la máscara y dejando la gema sobre la mesa. ¿Sabes que hay francotiradores que atacan a Kaitouki en casi todos los atracos? Hirokichi lo miró fijamente mientras cogía la gema falsa. No, no lo sabía, confesó el anciano mientras examinaba la joya. Quiero tu ayuda para acabar con ellos, dijo Shinichi, cruzando las manos sobre la mesa. Me da igual atrapar a Kaitouki, pero quiero atrapar a quienes le disparan, y pensé que, ya que quieres ser tú quien lo atrape, sería mejor que lo hicieras. Shinichi sonrió con suficiencia. Bueno, dijo en el mismo tono complaciente que su sonrisa, no podemos atraparlo si está muerto, ¿verdad? Supongo que tienes un plan, dijo Hirokichi, inclinándose hacia adelante con las yemas de los dedos juntas.
De hecho, sí, pero quiero tu cooperación antes de contarte todo el plan. Solo necesito que coloques la gema en un edificio que yo elija, que restrinjas el acceso a ella y que tengas un helicóptero de noticias con una cámara conectada a una pantalla gigante. Hirokichi asintió y sonrió. Quiero que me den algo de crédito, porque va a salir en primera plana. Shinichi sonrió y asintió. Lo esperaba. Entonces sí, tienes mi cooperación. Seré yo quien atrape a Kaito Uki, y seré uno de los que le salven la vida, sonrió Hirokichi y observó la joya verde, sin saber que el detective se reía de él. Nadie atraparía jamás a Kaito Uki, no mientras Shinichi estuviera allí para defenderlo. ¿Esta joya tiene nombre? Preguntó el hombre mientras la observaba. Pandora, pero deberías llamarla de otra manera, tal vez la lágrima roja de la inmortalidad, dijo Shinichi, y Hirokichi arqueó las cejas. Lo mantendrás oculto y no hablarás con nadie hasta que Kaito Uki dé un golpe, pero la noche del golpe exhibirás esa joya. Tras el golpe, el impostor que he contratado pasará por un periódico y dejará una nota. Es un código simple que he escrito y el equipo no debería tener problemas para descifrarlo, aunque salga en los periódicos matutinos. Te daré una lista de las personas que asistirán al golpe y conocerán el plan. Nakamori Keibu no sabrá nada, ni tampoco el resto del equipo. Le dirás a Nakamori Keibu que solo dejarás entrar a 15 de sus hombres porque ya tienes un plan infalible y has contratado a un guardia privado. Sin embargo, si hay otras personas del equipo que quieran entrar, las dejarás entrar. ¿Por qué 15? Preguntó Hirokichi con interés. Es para ver exactamente quién trabaja para la organización. Sospecho que los contrabandistas de diamantes intentarán infiltrarse en el edificio, al igual que Kaito Uki, por eso necesitamos un número restringido del lado de Nakamori Keibu. El que temo que pueda arruinar todo el plan es Kid. Si se disfraza de alguien y se comporta de forma contraria al plan, y si roba la gema, lo más probable es que le disparen. Pero haré que el impostor se encargue de Kaito Uki, así que no me preocuparía demasiado por él, aunque se convierta en una molestia. El impostor es bueno, sonrió Shinichi al terminar. Un jugador estaba de acuerdo, ahora solo quedaba convencer al otro. Ahora, ¿por qué no echamos un vistazo a los planos de los edificios de la corporación Suzuki, que podrás controlar por completo? Una mujer de cabello largo y negro, con ojos azules profundos y observadores, entró en la comisaría. Pasó por la recepción de la planta baja y subió al ascensor. Pasó por la recepción de la segunda planta mientras se dirigía al área de trabajo del departamento de homicidios. Nadie la detuvo a pesar de que entraba sin escolta en la zona de solo personal autorizado, quizá porque llevaba 2 carpetas gruesas. La mujer entró en el puesto de trabajo y miró a su alrededor. Algunos policías fruncieron el ceño al pasar, pero los ignoró al encontrar a su objetivo. El hombre con abrigo y sombrero marrón estaba sirviendo café y ella se aclaró la garganta tras él. Megure Keibu, tenemos que hablar, dijo. El hombre se giró y la miró. ¿Me suena? ¿La conozco? Preguntó intrigado. ¿Hay algún lugar privado donde podamos hablar? Shinichi sonrió, haciendo que el inspector frunciera el ceño. Allí responderé a todas sus preguntas. Megure asintió y acompañó al detective disfrazado a su oficina. ¿En qué puedo ayudarla, señorita?, insinuó el inspector mientras cerraba la puerta. Shinichi se quitó la máscara y le mostró su rostro. Llevaba peluca, sombra de ojos y rímel, pero por lo demás seguía igual. El inspector lo miró fijamente y luego frunció el ceño. ¿Kudou-kun? ¿Es usted? Shinichi sonrió y asintió, haciendo que el inspector se aclarara la garganta. Ha cambiado mucho en estos 2 años, comentó con un ligero rubor. Es solo un disfraz para engañar a los periodistas, dijo el detective del este encogiéndose de hombros con indiferencia. Vine a pedirle ayuda, declaró mientras el inspector se sentaba tras su escritorio y Shinichi lo imitaba. Cuando estaba de incógnito, descubrí que hay francotiradores que atacan a Kaito Uki durante sus atracos. Estos francotiradores pertenecen a los contrabandistas. Sin embargo, estos están dirigidos por un exmiembro de la organización negra, desmantelada recientemente por el FBI. La organización del exmiembro es mucho más pequeña que la original, pero sus miembros son responsables de más de 50 asesinatos sin resolver. Shinichi colocó uno de los gruesos expedientes sobre el escritorio. Parece que se les da mejor hacer que los asesinatos parezcan accidentes que extorsiones. He incluido algunos nombres de miembros que he encontrado, y los nombres de las víctimas, los asesinos y cómo lo encubrieron, terminó Shinichi mientras Megure revisaba los nombres de las víctimas. Excelente trabajo, Kudou-kun, dijo después de un rato y dejó el expediente.
Esto debería ser suficiente para obtener una orden judicial y arrestarlos, Keiru, eso no es para todos. Quiero derrocar al líder de la organización y detenerlos para siempre, interrumpió Shinichi, y Megure asintió. ¿Tienes un plan? Preguntó, y Shinichi asintió. Sí, y por eso estoy aquí. Quiero la ayuda de la policía. El detective tomó otra de las copias de Pandora que se habían hecho y la colocó sobre el escritorio. ¿Quieren esto? Megure tomó la gema y lo miró fijamente. ¿Cómo lo conseguiste? Lo hice yo, pero la pregunta es, ¿me ayudarás prestándome a tus oficiales? Megure pareció escéptico ante sus palabras. Hasta ahora no me has engañado, ¿cuál es el plan? Shinichi sonrió mientras explicaba los fundamentos del plan. Shiratori, Satou, Takashi, Chiba, vengan conmigo, dijo Megure al entrar en la sala de descanso justo antes de que terminara el almuerzo. Los oficiales se pusieron de pie e intercambiaron una mirada, sin saber si estaban en apuros. Megure los condujo a una sala de conferencias sin responder a sus preguntas y, al entrar, vieron a una mujer de pie al final de la mesa. Gracias, Megure Keiru, y siéntense todos, dijo Shinichi, quitándose la máscara. Las ventanas estaban cubiertas por las persianas y, en cuanto los oficiales se sentaron, Shinichi empezó a repartirles diferentes partes del segundo expediente. Los he elegido porque confío en ustedes. Los oficiales levantaron la cabeza bruscamente hacia la voz masculina, confundidos al ver solo a una mujer. Creo que entiendo por qué los disfraces de Kid son mayoritariamente de mujeres, dijo Shinichi riendo entre dientes y carraspeando. Me llamo Kudou Shinichi, y Conan ha dejado buenas palabras para cada uno de ustedes, y basándome en lo que me contó, he asignado las tareas a la persona que mejor las puede llevar a cabo. El detective miró a los policías que parecían asimilarlo poco a poco. Shiratori Keiru, el hombre se tensó ligeramente al oír su nombre, se encargará de coordinar los barridos de los edificios circundantes en busca de francotiradores. El hombre asintió en silencio. Megure Keiru, usted se encargará de coordinar los helicópteros. Deben permanecer ocultos y alejados hasta que se les necesite. Shinichi se giró hacia la mujer. Satou Keiji, tú, Takashi Keiji y Chiba Keiji también están a cargo de la seguridad dentro del edificio. Satou Keiji, te necesito en la misma habitación que la joya. Shinichi levantó la Pandora falsa y la deslizó sobre la mesa para que ella pudiera ver su aspecto. Y Chiba Keiji, quiero que revises las cámaras de seguridad especiales del helicóptero de noticias falsas, que proporcionará Suzuki Hirokichi. La seguridad especial consistirá en cámaras que instalé la noche anterior para que no las dañen los miembros de la organización Nikaitou Kid. También necesito tu ayuda con un programa de rastreo especial. Takashi Keiji, serás mi asistente y, junto con Satou Keiji, te asegurarás de que no muera. Todo esto probablemente ocurrirá en 1 o 2 semanas. Kaito Kid siempre organiza atracos cerca de la luna llena. Shinichi sonrió mientras las piezas de ajedrez estaban colocadas y la apertura estaba a punto de comenzar, y ahora quizás quieras saber exactamente qué vamos a hacer.